Queridos amigos, bienvenidos a esta videoconferencia organizada por amigos de la Universidad de Tel Aviv en la Argentina. Para nosotros es un honor presentar hoy al doctor Conrado Stoll. El doctor Conrado Stoll es médico neurólogo, experto en accidente cerebrovascular, reconocido en la Argentina e internacionalmente. Es cofundador y director del Centro Neurológico Breina. Es también director de la Clínica de Prevención de Enfermedad Vascular y jefe de la Unidad de Accidente Cerebrovascular del Sanatorio Güemes. Para mí, como colega, es un gran honor presentar al doctor que nos va a orientar mucho acerca de la incertidumbre que nos rodea hoy sobre el coronavirus. Doctor Stoll, tiene la palabra. Muchísimas gracias y lo más importante para la tranquilidad de todos es que prendo un timer para saber el tiempo aproximado y dedicar parte de esto, por supuesto, a preguntas que seguramente es muy valioso, ahí lo estoy prendiendo. Le agradezco a Gustavo la presentación, a Poli Mizrahi, que está desde Israel, y a Raúl, que me ha escrito. Les agradezco a todos y les aseguro que quizás algo impactante para empezar, que cuando recibí la invitación fue a principios de julio. Y la verdad que pensé, puede ser interesante hablar de esta pandemia a fin de agosto, porque la recibí en Estados Unidos la invitación, que estaba en Nueva York, y acababan de ocurrir fuegos artificiales para celebrar la independencia del país el 4 de julio y la independencia de la pandemia. Y acá estamos, el 31 de agosto, con más actualidad, lamentablemente, que nunca. En la Argentina, esperando una posibilidad muy cierta de un brote por la variante Delta, y en Israel padeciéndola. Entonces déjenme que les diga puntos nada más. Acá esto no es, yo soy neurólogo, no soy un experto en esto, leo mucho, entonces les quiero decir puntos salientes de los temas que sí son más, que más se comentan. Entonces quiero ser breve en cada uno y si después hay dudas me las harán. Primero, el origen de esto. Teorías de todo tipo, conspirativas. La más aceptada, esto es servicios de información de inteligencia de los Estados Unidos, la conclusión aceptada hasta ahora es que este virus se encontró entre el 2012 y el 2015, se aisló en cavernas de la provincia de Yunnan, en China, y se llevaron esos virus a un laboratorio en Wuhan. Esta parte la sabemos. Ahora, ¿qué pasó? En ese laboratorio hacían experimentos con el virus de lo que se llama ganancia de efecto. Le cambiaban y jugaban con las mutaciones del virus para cambiarle su efectividad o agresividad. No lo hacían con ningún fin de, esto es lo que informa la inteligencia de los Estados Unidos, no era una finalidad bélica, ni de terrorismo, ni de ninguna intención. Son investigaciones en virus como se hacen muy comúnmente. Pero el laboratorio no tenía los estándares de bioseguridad necesarios y el virus se escapó. Y los primeros infectados se calcula que son, fíjense la fecha, de septiembre del 2019. Así que estamos hoy a 2 años de lo que probablemente fue el comienzo de esto. Unas enfermeras que trabajaban en relaciones de laboratorio. Esta es la teoría más aceptada que ustedes leen permanentemente en el New York Times, que se hablan de distintas. Esta es la más aceptada en este momento. Con respecto al paso que ha dado la ciencia, eso es lo que yo destacaría, porque esta pandemia se va a cortar con la vacunación. Y la vacunación existe en su máxima efectividad gracias a la genética. Y la historia abreviada y hecha cuento, sin hacerla simplista, es decir, que en 1830 Darwin, en su viaje por el planeta, piensa que hay una información que nos hace adaptarnos al medio y escribe La evolución de las especies para 1870, 1878. Ahí mismo, un monje, Gregor Mendel, jugaba con las habas en un jardín del monasterio donde vivía y veía que cuando mezclaba distintos colores, nacían productos con colores que se repetían con una consistencia. Y Mendel, sin saber lo que era un gen,
habla y escribe las leyes de la herencia de Mendel. Los genes se definen en el siglo XX, pero no sabíamos, si bien se sabía que había un gen y que había un ADN, no se sabía cómo era el orden de esos genes en el ADN. Y entonces en 1953, un chico de 23 años, que se llamaba James Watson, piensa con su jefe, Francis Crick, que lo que podía hacer era que el ADN tenía los 22.000 genes del genoma humano, donde hay 4 bases que se combinan en pares, pero no son unos pocos pares, son 3.000 millones de pares que se arreglan en esa estructura de ADN, y la única forma en que podía ocurrir esto era que hubiera una estructura helicoidal, de doble hélice, enroscada sobre sí misma, la famosa doble hélice que todos hemos escuchado. Así que James Watson así gana el premio Nobel a los 23 años, su jefe Crick tenía 41, y ahí tenemos la clave de la vida, pero no se podía leer la información. No había ninguna máquina que pudiera procesar tantos datos. Hasta el año 2003, cuando después de 13 años y 1.400 millones de dólares de inversión, Craig Venter y Francis Collins publican la primera secuenciación del genoma humano. Eso es lo que hizo que una pareja de alemanes con ancestros turcos, que tienen un laboratorio, digamos, pequeño al lado de Pfizer, pero era un gran laboratorio, BioNTech, y se dedicaban a hacer vacunas para el cáncer. En enero, cuando escuchan que hay un virus y un investigador inglés recibe de un investigador chino, el investigador chino estaba literalmente despegando en un avión y tenía la secuencia del virus que estaba causando una enfermedad en Wuhan, y se la mandó por WhatsApp a este investigador inglés, que la hizo accesible a los norteamericanos, en el Instituto Nacional de Salud de Fauci, y a este grupo alemán. Entonces, Ugur Sahin le dijo a su mujer: cambiemos de hacer vacunas de cáncer a una vacuna para esto. Y así, en febrero de 2020, empiezan en Mainz, en Alemania, y el Instituto Nacional de la Salud, asociado con la compañía Moderna de Boston, a hacer 2 vacunas con genética, ARN. Por primera vez en la historia, las completaron en un año y son las más efectivas de las disponibles comparadas con otras vacunas con las tecnologías usuales. Ahí termina la parte de introducción y hablemos 2 palabras de cómo se controla esto. Y ustedes lo saben, aislamiento es una forma, pero en la Argentina tenemos alergia a la palabra aislamiento con toda razón, porque fue muy largo e inefectivo. No lo mismo que en Nueva Zelanda, donde cerraron el país 7 semanas y cortaron totalmente la pandemia. Y desde entonces han mantenido lo que se llama una estrategia de COVID-0. No tener infectados y hacer lo que sea necesario para que no haya diseminación viral. Por eso he dicho en algunas entrevistas que el cortar los viajes en un país con diseminación viral como la Argentina solo facilita que se genere otra mutación y una variante nueva en ese país. Cortar los viajes en un lugar como Nueva Zelanda, donde no había diseminación viral, ahí sí es razonable. No hay diseminación viral, corto los viajes y mantengo esa limpieza de virus en el país. No cualquiera, por supuesto, lo podía hacer. El segundo método fundamental es el testeo. Y aquí nos hemos quedado cortos. En la Argentina hacemos 500.000 testeos por millón de habitantes. Algo razonable, no les hablo de una barbaridad, algo razonable sería 1 a 2 millones. Hemos hecho, si sacan la cuenta, 500.000 por millón. Tendríamos que haber hecho 2 millones por millón. O sea, tendríamos que estar haciendo por día 300.000 a 400.000 testeos. La mayoría de los países que tienen relativamente controlada la pandemia hacen esa cantidad. Y cuidado, esa es la PCR, el famoso test. Uruguay desarrolló su propia PCR y lo escaló y logra hacer una escala, un orden de magnitud mayor que la Argentina de testeo. Por eso no tuvieron primera ola y por eso cerraron la segunda correctamente. Pero aparecen este año los test rápidos, el test de antígeno. Ustedes lo han sentido nombrar, porque ese es el test que uno podría comprar en Estados Unidos, en muchos países de Europa. Uno lo compra en la farmacia y se lo hace en su casa. Y lo que pasa realmente, no es una hipótesis, es que si yo me lo hago 2 días por semana, o quien se lo haga 2 días por semana, lunes y jueves, lunes y viernes,
uno se va a asegurar que tenga o no la infección. Esa es la forma. Y se puede hacer en los colegios, y en los geriátricos, y las fuerzas de seguridad, y en los grandes empleadores. Sería fundamental, y todos los países lo están reclamando ahora y diciendo, este es el momento. Siempre fue útil agregar los test rápidos de antígeno, que, insisto, el resultado está en 5 minutos. Se dice 15, que es lo prolijo y lo que aconseja el fabricante. Pero ustedes en 5 minutos tienen el resultado. Ideal. Y hay algunos países, por ejemplo, que no hacen cuarentena. Lo que hacen es que la gente llega y se hace un test rápido por día. Mientras sea negativo, la persona sigue yendo a trabajar. Si le llega a dar positivo, se tiene que encerrar. Y eso impide que una persona esté 7 días o 14 días o 10 días, depende de lo que dure la cuarentena, sin estar activo en su país por una cuarentena cuando vuelve de un viaje. Este test lo evitaría. Testeo, entonces, aislamiento y las medidas físicas. Las dejé para el final, pero son lo más importante. Y para todos los que están oyendo en Argentina, la mayoría me imagino, sepan que con estas medidas físicas es con lo que podemos evitarnos un disgusto con Delta, con la diseminación de Delta en la Argentina. O sea, la diseminación de Delta tendría que ocurrir. Realmente sería excepcional que no ocurra. Y con las medidas físicas deberíamos poder controlarlo. Medidas físicas que son las que propuso Japón fuertemente. Japón, interesantemente, siendo un país de alto ingreso, en el 2020, antes de las vacunas, controlaron la pandemia no a fuerza de testeo como en la mayor parte de los países de alto ingreso, sino que lo hicieron con las medidas físicas, evitando el contacto o las agrupaciones de muchas personas, evitando un tiempo prolongado de contacto de dos personas que no son de la misma burbuja, por supuesto que usando máscara. Siempre hubo, antes de la pandemia, una alta utilización de máscara en Oriente en general. O sea que las medidas físicas son de una enorme utilidad, y ahí ustedes ven cómo tenemos varios ejemplos que con cada una de estas medidas. Nueva Zelanda cortó la pandemia con el aislamiento. En Islandia empezaron a testear un mes antes de encontrar el primer infectado. ¿Cómo no iban a controlar la pandemia? Y además hacen secuenciación desde el 2020 de todos los infectados. O sea, siempre se van a enterar de cualquier variante que les pueda aparecer. Pero entendamos qué difícil es la situación de Delta, viendo, por ejemplo, que Islandia hoy tiene un brote de islandeses que viajaron a la Eurocopa a ver los partidos de fútbol, volvieron y produjeron un brote en Islandia, un país que estaba impecable. Dinamarca es un ejemplo, es el testeador número 1 del mundo. Yo les decía que nosotros hacemos 500.000, hemos hecho 500.000 test por millón de habitantes, que hacer 2 millones de test por millón es un buen número. Dinamarca ha hecho 12 millones de test por millón de habitantes. O sea, hay un testeo por cuadra, esencialmente, un lugar de testeo en que uno nunca tiene que hacer fila, puede ir a cualquier hora del día y lo van a testear, y eso controla la pandemia. La pandemia se corta con la vacunación, por supuesto, pero uno puede controlarla totalmente con testeo, porque si yo identifico a todos los contagiados de mi comunidad y los aíslo, ¿quién contagia? En la Argentina, con 50.000 a 100.000 test por día, se nos están escapando muchísimos contagiados, que son los que diseminan y perpetúan la pandemia. Uruguay es un buen ejemplo, lo he usado muchísimo, porque han hecho testeo, lo descentralizaron, no solo en Montevideo, vacunaron rápido, y este año, porque los invadió la variante P1 de Manaos, de Brasil, por 1.000 kilómetros de frontera que tienen con Brasil y el departamento de Rivera, inevitable. Los invadió eso, no pudieron frenarlo y tuvieron una mortalidad por millón que llegó a ser mayor que la de la India. Pero hacer los deberes paga. Y los ciudadanos uruguayos obedecieron en disminuir la movilidad al presidente de la calle Pou, que no impuso obligación, pero pidió a la comunidad, a la población, que se moviera menos. Obedecieron en eso, usaron barbijo, vacunaron muy rápido, 50.000 por día, equivaldría a vacunar 600 a 700.000 argentinos por día, hacemos la mitad más o menos. Se vacunaron muy rápido y testearon mucho. Cortaron totalmente esa segunda ola agresiva. Piensen que terminaron en el 2020 con unas decenas de muertos y este año tuvieron 5.000. O sea, fue grave lo que les pasó. Pero lo cortaron totalmente. Hace un mes y medio, hace 2 meses abrieron los colegios y hace un mes y medio bajaron a 60, 40, 80 contagios diarios.
Y muertes, 1, 2, 6 muertes diarias en los últimos 2 meses. Cerraron el segundo brote haciendo los deberes. Nos queda Israel, que es otro buen ejemplo, aunque ahora no lo están pasando bien. Pero son un buen ejemplo porque Netanyahu dijo, la vacuna corta esto. Estaban con un brote severo en enero y empezaron a vacunar. En un mes vacunaron el 38% de la población. Vacunaban 1,2% de la población por día. Es como si nosotros vacunásemos hoy 1 millón de personas por día. 1 millón. Entonces, vacunaron 38% de la población por día. Y eso probablemente ahora es un problema. Como vacunaron entre enero y febrero la mayor parte de la población, de los 9 millones hay 1 millón que no se han vacunado por distintas razones. Los antivacunas, grupos ultraortodoxos, los que dudan, están todos los grupos en todas partes, con distintas proporciones. Pero como vacunaron tanta gente tan rápido, hoy, en septiembre, ya tienen muchos meses de vacunados los primeros vacunados. Entonces puede ser que está cayendo la inmunidad y por eso están dando el refuerzo en este momento en Israel de tercera dosis, que primero dijeron más de 60 años, después más de 50, creo que la están dando a más de 30 años ahora, el refuerzo lentamente. En Uruguay ya empezaron y ya se le han dado a casi el 10% de la población. En Uruguay, dosis tercera de refuerzo. Para la tranquilidad de los argentinos, de todos nosotros, para nuestra tranquilidad, no está definido todavía la última palabra con el refuerzo. Lo iba a comentar con la vacuna, lo digo ahora. No está tan claro. No hay duda que la inmunidad cae, pero se piensa que en Israel la razón por la que han visto un aumento de contagios en los primeros vacunados, una especulación es que esas personas que se habían vacunado primero en enero, febrero, marzo, se han liberado más últimamente, se sintieron más seguros, salieron más y por eso se infectaron más. Pero cuando uno ve la población de Israel de más de 80 años, no ha habido un aumento tan significativo en ese segmento. Porque en Israel fueron los primeros en decir, cuidado, la eficacia de la vacuna de Pfizer cayó a 50% con la variante Delta. La eficacia de la vacuna de Pfizer y todas cae con la variante Delta. Pero parte de este brote actual importante que tienen, muy importante, porque están aumentando los contagios y también aumentan las muertes. 12.000 infectados estos días en el día, desde enero que no tenían eso, y han llegado a 500 muertes semanales, no me acuerdo si semanales o por mes, en el mes, no, perdón, hace 2 meses, cuidado, ¿no? Israel hace 2 meses pasó, no me acuerdo porque no lo sé todo el tiempo, pero le conté 14 días con 0 muertes, hace 2 meses, en julio, 14 días con 0 muertes, ahora 500 muertes en un mes, en enero tenían 1.500 por mes, sigue siendo menos porque hay vacunados, pero ha aumentado mucho la mortalidad y muchísimo los contagios. Pero de nuevo una aplicación paradójica puede ser que la gente estaba vacunada tan tempranamente. Y también preocupa el ver que en China ha habido un brote. China tuvo controlado esto todo el tiempo hasta ahora, entonces preocupa que ellos han tenido un brote que empezó en el aeropuerto de Nanjing. Es un avión de Air China que llegó con un ciudadano ruso infectado y los chinos que testean mucha gente, 9 trabajadores de limpieza del aeropuerto infectados y de ahí en más varios cientos de contagiados. Cuidado, que en China hablan de brote con cientos de contagiados, no miles, pero ellos también tienen la idea de COVID cero, tolerancia cero, como en Nueva Zelanda, que en este momento Nueva Zelanda y Australia están cerrados, regiones de millones de personas cerradas y han tenido unas pocas decenas de infectados. Pero de nuevo, cuando la estrategia es cero, uno busca cero. Y de unas decenas, ellos tienen muy claro cómo se pasa a miles o decenas de miles en poco tiempo si uno no controla agresivamente. 2 cosas para terminar en esta parte de ejemplos con países y cómo controlar. La ivermectina, la menciono porque se usa mucho en nuestro país, en veterinaria, y se ha tomado para prevenir el COVID y para tratar el COVID. Sepan que en el estado de Mississippi, uno de los estados más afectados de Estados Unidos, porque tiene vacunación muy baja, una proporción de población, el segundo estado con menos vacunación de los Estados Unidos, el 70% de los llamados al centro de intoxicaciones del estado de Mississippi son por intoxicados con ivermectina. Y ahí viene la paradoja. La gente está tomando una droga que no tiene evidencia de eficacia
pero no se vacunan con una vacuna que tiene una contundente evidencia de eficacia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en una decisión atinada, contraindica el uso de ivermectina. Se acababa de publicar hace pocos días un trabajo de 500 personas con ivermectina, la mitad tomaron, la mitad no, que mostró que bajaba 90% la mortalidad. Un estudiante en Londres le pareció raro y revisó los números y pudieron confirmar, esto está confirmado, plagio. El estudio estaba plagiado y con fraude de números inventados, un estudio de Egipto. La revista lo sacó al estudio y solamente lo advierto esto para que entiendan, porque esto ya pasó con otros estudios de ivermectina, que tenían datos falsos. Conclusión de la ivermectina. Hay un estudio que se está haciendo en Brasil con 3.500 personas que va a terminar en diciembre y probablemente ese nos pueda decir, porque tiene un grupo activo de tratamiento y uno de control, de comparación placebo, que no recibe la ivermectina, ciego, ni el que toma, ni el médico sabe qué es cada uno. Entonces, ese estudio para fin de año quizás nos diga de la ivermectina. Si es o no efectiva, en este momento está contraindicada. Con respecto a los chicos, sí se están contagiando más. Sin duda que se enferman menos. En toda la pandemia en Estados Unidos se contagiaron 4 millones de chicos. Estados Unidos, que hubo una devastación, sobre todo en el 2020. 4 millones de chicos infectados, murieron 330. Es una proporción muy baja, pero ha aumentado significativamente en este momento. Estaba aproximadamente ocurriendo una cantidad de contagios de 40.000 chicos, hablo de menos de 18 años, 40.000 por semana, que en 2 meses, ahora, desde que Delta llega a 90% en Estados Unidos, ha llegado a 160.000 por semana. Se ha cuadruplicado la cantidad de chicos que se infectan con la variante Delta. Y les cuento la evolución de Delta en Estados Unidos para tener una idea de saber si podemos extrapolar en la Argentina. En Estados Unidos apareció en marzo Delta, se detecta en marzo. En mayo era 5%, 5%. A principios de junio, 20%. A fines de junio, 35%. Primera semana de julio, 45%. Y desde que llegó a 50, en 15 días llegó a 98, 99% de todas las variantes que circulaban en Estados Unidos. Es decir, se diseminó de 5 a 99% en 2 meses y medio. Digo esto porque hace un mes hemos detectado Delta en la Argentina. Puede pasar que se disemine un poco más lento, el fenómeno del bosque. Y acuérdense que Estados Unidos, cuando llegó Delta, tenía controlada la pandemia. Estaban celebrando la independencia. La positividad de testeo en Estados Unidos era 2,5, 3% en todo el país. O sea, de todos los test que se hacían, y Estados Unidos testeaba mucho, solo el 3% eran positivos. La pandemia estaba controlada. Lo mismo que en el Reino Unido, lo mismo que en Israel cuando llegó Delta. Entonces, lo que puede pasar es que cuando una chispa llega a ese bosque que está intacto, se incendia más fácil. Y así se incendió el Reino Unido, Israel y Estados Unidos con Delta. En América Latina, Delta llegó con el bosque muy incendiado. Entonces no hay tanto lugar para que la chispa agarre. Por eso podría ser que se retrase algo, pero sería muy improbable que no se disemine significativamente y que no cause problemas como los que hemos visto en el hemisferio norte, con la preocupación de que hemos leído todo lo que hemos leído, y yo comenté de Israel, comenté de Estados Unidos, que son países que tienen vacunación de 50 al 70% de la población con 2 dosis. 50 a 70 con 2 dosis. Y causó el problema que está causando. En Estados Unidos está llegando a 200.000 contagios por día. El peor momento de la pandemia. Ha llegado a 100.000 internaciones por día. Los muertos están en 1.200 por día. Y piensan que de hoy a fin de año puede haber 100.000 muertes más en Estados Unidos. Les digo el tranquilizador, se lo dije hace un rato. Con las medidas físicas ustedes pueden limitar esto. El Instituto de Métrica de Washington dijo claramente, señores, el cálculo es 100.000 muertes más hasta fin de año en Estados Unidos. Pero si todos usan máscara y tienen un poco de cuidado, disminuimos esas muertes a la mitad, a 50.000. La mitad, solamente usando máscara, ventilación, distancia. 2 palabras de las vacunas.
Las vacunas son de una altísima efectividad todas, para prevenir muerte y hospitalización, pero no previenen la infección. Las personas que tienen 2 dosis, aunque sea de Pfizer y Moderna, probablemente Moderna la más efectiva de todas las vacunas, hay datos muy recientes de anticuerpos, probablemente Moderna sea, pero están ahí arriba con Pfizer. Las personas que están vacunadas con 2 dosis se contagian y por lo tanto pueden contagiar a otros. Por supuesto que el que tenga 2 dosis sería muy improbable, no imposible, pero altísimamente improbable que tenga enfermedad grave. Recuerden, esto se llama la epidemia, la actual, es la epidemia o la pandemia de los no vacunados, porque el vacunado se infecta, pero lo más probable es que tenga un resfrío o una gripe moderada. El peligro es que al contagiarse puede contagiar a otros que tengan una vacuna, una dosis o ninguna dosis y causarle un disgusto. Entonces el vacunado se tiene que cuidar tanto como el no vacunado. Entonces, hay un ranking de vacunas. La mayor cantidad de anticuerpos se logra con haber estado infectado y tener una dosis de ARN, de Moderna o de Pfizer. Esa es la mayor efectividad. Aunque la recomendación, por Delta y el peligro que implica, es que todo el mundo se dé 2 dosis. Pero cuando ustedes miran los números, haber estado infectado y darse una de Moderna o de Pfizer, esa es la mayor inmunidad. La segunda mejor es mezclar una vacuna de vector, que son la Sputnik, la AstraZeneca, Johnson & Johnson, con una de ARN, Moderna o Pfizer. Esa es la segunda mejor opción. La tercera mejor opción son 2 de ARN, 2 Moderna o 2 Pfizer. Y en último lugar está 2 de AstraZeneca, 2 de las chinas, 2 de Sputnik. Pero de nuevo, aunque hay un ranking, cualquiera de estas opciones protege contra enfermedad grave y muerte. Protegen muy efectivamente, por arriba del 90%. Contra infección, no. Todas estas vacunas protegen 50 a 70% contra infección. O sea, hay una buena probabilidad de infectarse aún teniendo 2 dosis. Una palabra de Sinopharm, no estoy diciendo nada ni novel, ni nuevo, ni diferente, ni provocativo. Es un hecho concreto que sabemos, se sabe bien claramente que Sinopharm y Sinovac, las 2 vacunas chinas, Sinovac se llama Coronavac, tienen menos eficacia. O sea, hacen más fácil que alguien se contagie. De nuevo, quien tenga 2 Sinopharm, y empatizo la Sinopharm porque es la que está en Argentina, quien tenga 2 Sinopharm no tiene probabilidad de tener enfermedad grave, pero tiene una buena probabilidad de infectarse más fácilmente que con 2 de AstraZeneca o con 2 de Pfizer o con 2 de Moderna o una mezcla. De hecho, en el mundo árabe, Bahrein, Dubái, Emiratos Árabes que probaron Sinopharm, ya hace meses que están dando tercera dosis. Y en este momento en el sudeste asiático, Tailandia, Malasia, en Singapur, en Vietnam y Camboya tienen Sinopharm, como nosotros. Los que nombré antes en el sudeste asiático tienen Sinovac. No importa, son muy parecidas las dos. Pero en esos países están dando una tercera dosis de la misma o le dan una tercera con Moderna o con Pfizer. O sea, en conclusión, Sinopharm es un poco más débil, por tanto, las personas que tengan Sinopharm tienen que cuidarse mucho si Delta se disemina para evitar contagiarse. Todos nos tenemos que cuidar, más especialmente que tengan Sinopharm. Y cuando llegue el momento de refuerzo, quienes ya hayan dado Sinopharm hace más de 6 a 9 meses, bueno, tendrían que estar en la primera parte de la fila para darse un refuerzo. Ya les dije de todas maneras que el tema de refuerzos no está definido del todo. No queda, si bien se ve que cae la inmunidad entre 6 a 9 meses, todavía no hay datos contundentes que digan que el que no tuviera un refuerzo entre los 6 y 9 meses va a tener riesgo de enfermedad grave. No lo hay, lo cual es muy tranquilizador, porque hay datos que sugieren que hasta un año podría ser efectivo. Tiene que definirse, esto se va a definir muy pronto y lo sabremos. Con respecto a la separación de dosis, eso es importante por la tranquilidad. En la Argentina mucha gente separó mucho el Sputnik porque no había la 2. Ahora el laboratorio local está produciendo 1 y 2 y se las han aprobado. Cuidado, el laboratorio local las tenía listas, pero el proceso
de aprobación de ANMAT y de Gamaleya fue muy lento. Entonces recién las empezaron a liberar ahora, las producidas localmente de Sputnik en la Argentina. Pero separarlas ayuda. Acuérdense que la separación de 3 semanas solamente, ¿por qué se hizo? Y porque había que encontrar una vacuna rápido, era una emergencia de salud pública, no teníamos tiempo. Si no, no habrían hecho nunca 2 vacunas separadas por 3 semanas. Nunca. Y AstraZeneca, por error, tuvo un grupo de personas que la separaron 3 meses y tuvieron mejor efecto. Y Pfizer acaba de probar que separando sus dosis, en vez de 21 días, que es la indicación usual, si uno separa 2 a 3 meses, la de Pfizer tiene más inmunidad, genera más inmunidad que separada por 21 días. También tranquilidad entonces para los que han tenido muy separadas las dosis, porque 3 meses es lo que se ha estudiado, ¿por qué no 4? No les diría separar las 6, ni 7, ni 8, pero 2, 3, 4 meses parece razonable e incluso da más inmunidad. Ya dije que las combinaciones son muy efectivas. No pierdan tiempo yendo a medirse anticuerpos, no pierdan tiempo yendo a medir porque no les dice. Acuérdense que los anticuerpos es la mitad de la defensa que ustedes tienen contra el virus. La otra mitad es muy valiosa, que son células con memoria que producen anticuerpos, células, acá está el tiempo, 30 minutos, voy a hablar 3 más y ahí vamos a las preguntas. Células de memoria que producen anticuerpos, células que se llaman asesinas, otras CD4, CD8, todo eso también es anticuerpo que no se pueden medir fácilmente. O sea, no pierdan su tiempo porque hay gente en que no le van a encontrar anticuerpos en la sangre y los tienen. Así que no lo hagan. De las vacunas van a salir muchas. Hablábamos hace un rato de Glaxo, pero yo tengo especial interés en las nasales. ¿Por qué las nasales? Primero, porque hay mucha gente que realmente no quiere que le den un pinchazo. Tienen miedo, les da aprensión, y por la nariz, un spray nasal es más benigno en ese sentido. Pero aparte, porque al entrar en la vacuna por la nariz, genera anticuerpos que se llama inmunoglobulina A, que la que se da el pinchazo muscular no genera, y el virus entra por la nariz. Es donde se unen los receptores de las células humanas y los invade. Si cuando entra se encuentra con estos anticuerpos A, que lo defiende al cuerpo, la persona no se va a poder ni infectar. Entonces el vacunado con una vacuna nasal, con un spray nasal, no va a estar esterilizado, no se va a ni siquiera infectar. Ese es un gran paso. Además, se están desarrollando pan-coronavirus, vacunas de pan-coronavirus para cualquier variante, para todas las variantes. Eso es muy sofisticado, con huevos de gallina en la yema, en gran volumen. Biden ha invertido $3.000 millones para que de acá a fin de año se desarrolle una pastilla para tratar el COVID-19. COVID-19 es la enfermedad. SARS-CoV-2 es el virus. Lo que tenemos son vacunas que previenen, pero no hay un tratamiento. El tratamiento de terapia intensiva ayuda a que sea menos grave, a aliviar. Hay anticuerpos monoclonales muy efectivos, pero quiere un tratamiento en que la persona se enferma, toma una pastilla 3 días con un antibiótico y se cura. Eso es lo que busca Biden. Y el otro tema es vacunarse, y cierro con esto. Eso que se ha repetido tan trilladamente, hasta el cliché, de que hasta que no estemos todos vacunados, no estaremos todos a salvo, es verdad, no es un cliché. Y África tiene el 2% de las vacunas, con 1.300 millones de personas, y 1 millón de infectados en un mes. Aumentaron 80% los infectados con la variante Delta. Y no hablo de África nada más, América Latina. O sea, se han desplegado, se han distribuido en el mundo 5.000 millones de dosis. 5.000 millones. En este momento el promedio de vacunación en el mundo es que 25% de la población del planeta tiene 2 dosis. 25%. O sea que estamos lejos de que sea suficiente y de esa famosa inmunidad de rebaño que ahora con Delta no es más 70%. Necesitamos 80% de la población vacunada o más. Entonces, lo que se ha visto es que si se invirtiesen 50.000 millones de dólares en los países ricos, se está discutiendo esto, de altos ingresos, perdón, 50.000 millones de dólares ayudarían significativamente a acelerar la vacunación en los países de bajos ingresos, los países emergentes. Y eso ayudaría a cortar la pandemia antes. Esto se estudió en una universidad, en una escuela de economía en Estados Unidos.
se piensa que sería la mejor inversión que se haya hecho en la historia de la economía mundial, porque esos 50.000 millones de dólares darían una tasa de retorno de inversión altísima al controlar la pandemia mucho antes de lo que vemos que se va a controlar al ritmo que se está vacunando en todo el mundo. Así que termino con eso, en que hablé de vacunas y alguna otra cosa de tratamiento. Al principio, con países quise usar el ejemplo de los mecanismos que tenemos de control con el aislamiento, el testeo y los mecanismos físicos, el simple barbijo y la distancia, la ventilación. Así que los dejo a ustedes por si tienen alguna pregunta en especial, el tiempo que quieran. El micrófono, Gustavo. Estás muteado. Doctor, algunas preguntas del público. Sabemos que en Argentina un 30% de nuestra población está vacunada con las 2 dosis. Pero bueno, somos muy optimistas por la forma en que va a continuar la vacunación y de hecho sabemos que hay 8 millones de dosis dando vueltas por ahí y que siguen llegando nuevas vacunas. ¿Qué se piensa con respecto a la variante Delta? ¿Es cierto que la variante de Manaos la puede enmascarar o ensombrecer? Esa es muy buena pregunta, Gustavo. El 31,5% de la población tiene 2 dosis. Hay vacunas. En los últimos 7 días se ha vacunado un ritmo de 380.000 personas por día. Si mantuviéramos el ritmo actual, hubo días de picos de 440.000, pero también hubo días de 200.000. Pero si mantuviéramos ese promedio actual, llegaríamos a un 70% de la población vacunada para fines de octubre, para el 26 de octubre para ser exacto. Esa es la matemática hecha hoy, al promedio de los últimos 7 días. No es suficiente, porque uno dice, bien, 70%, no les puedo decir cuándo va a ser 90%, quizás sea en marzo del 2022, no me interesa. Mientras tanto, muere gente. Entonces tendríamos que tener 70% de la población vacunada, como muchos países, hace meses. Nosotros en este momento hemos dado 90 dosis cada 100 personas. Uruguay, 170. Chile, 150. O sea, no me quiero comparar con Dinamarca. Mejor dicho, no me puedo comparar con Israel, con Dinamarca o con el Reino Unido, pero sí con Uruguay y Chile, que tienen mucha vacunación más que nosotros. Entonces, Delta está en la Argentina. Ustedes han leído en los diarios 20 casos más, 30 casos más, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad. Tenemos que actuar como si fuera a pasar exactamente lo mismo que ha pasado en Israel, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en todo el resto de los países de Europa, de la Unión Europea, que es una diseminación severa. En el sudeste asiático, que no tuvo primera ola. Tenemos que actuar. Si después no pasa, no les voy a decir que sería un milagro, pero les digo realmente, se va a publicar. Porque ustedes me decían muy bien, Gustavo, P1 Manaos. Perdón, Delta llegó a Estados Unidos, que estaba la alfa predominante, 117, la variante de Kent del Reino Unido, y en 3 meses la desplazó a la 117, que era mucho más contagiosa que la variante de Wuhan original. Además, en Estados Unidos había una variante de Nueva York y una variante de California. Delta llegó a Sudáfrica, donde había una variante muy maligna, la beta, la de Sudáfrica, propia de Sudáfrica, la desplazó también en pocos meses. Y de hecho, Delta es la primera variante universal. Alfa 117 del Reino Unido no fue universal, no fue mundial, digamos. La beta de Sudáfrica no fue mundial. La gamma P1 de Manaos no se hizo mundial. La lambda de Perú, que está 30% en Chile ahora, no se hizo mundial, aunque se detectó esporádicamente en Estados Unidos. No fue mundial. Delta es la primera variante mundial de este virus, siguiendo la de Wuhan, por supuesto. Entonces, la cosa es así. Los virus de la gripe todos los años son distintos que el del año anterior.
aunque no sea más contagioso, porque la historia natural de un virus es a reemplazar el previo. Por eso las vacunas de la gripe cambian, porque los virus de la gripe cambian y no son más contagiosos. Es simplemente que es nuevo, tiene mutaciones nuevas y siempre la regla biológica es que el nuevo reemplaza al previo. Delta está en la Argentina, el comportamiento biológico de un virus dice, por supuesto que todo yo se los hablo con énfasis, pero es el producto de leer varias horas por día y haber hablado con virólogos en distintos países fuera de la Argentina y en la Argentina, y con inmunólogos. Entonces, Delta tendría que seguir su conducta natural, que es reemplazar totalmente la variante predominante actualmente, que es la P1 de Manaus. Así que debería haber un impacto de Delta en los próximos 2 meses. Sería sorprendente que no lo hubiera. Necesitamos acelerar aún más la vacunación para encontrar ese impacto con la mayor cantidad de gente vacunada, con 2 dosis. Claro. Doctor Stoll, ¿qué tiene que hacer un paciente que tuvo COVID, se curó, cursó una enfermedad leve y está bien? ¿Qué secuelas puede dejar el COVID? Bueno, la mayor parte de la gente no tiene secuelas. Se ha hablado mucho de esto porque cuando uno ve una pandemia como esta, con cientos de millones de infectados, aunque el porcentaje que quede con COVID largo, el famoso síndrome post-COVID, sea en porcentaje bajo, en número absoluto son millones de personas. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, la mayoría no va a tener secuela. Y especialmente si se siente bien, sería ideal ver una clínica post-COVID o un médico con experiencia en COVID para estar seguros si hace falta algún estudio. En quienes tengan síntomas, tienen que ser evaluados por médicos con experiencia en COVID o en clínicas post-COVID, para ver si, por ejemplo, les digo algo, no les digo la falta de olfato, que es obvio, la invasión de la parte neurológica y que la causa. Pero fatiga, por ejemplo, la fatiga puede ser causada porque ha quedado un daño pulmonar, y hay que definirlo, y hay rehabilitación para eso. La fatiga puede ser causada por un problema cardíaco, que aparte no sabemos si esto no es reversible, puede serlo en mucha gente, evaluar el corazón quizás. La fatiga puede ser por un tema neurológico. Entonces, y hablábamos también antes de empezar la charla, de incluso la parte de concentración, de insomnio, de memoria. ¿Tiene alguien una falta de memoria porque llevamos casi 2 años de pandemia y eso tiene que agotar y afectar a cualquier persona? ¿O porque estuvo infectada la persona y puede quedar esa niebla cerebral que se ha descrito tan claramente como una secuela neurológica? Bueno, en las clínicas post-COVID eso se puede definir, así que las personas que hayan tenido la enfermedad, lo ideal es que consulten y que tengan una secuela, y quien ha tenido la enfermedad y está perfectamente bien y se siente recuperado totalmente, no necesariamente lo tiene que hacer, podría. Doctor, ¿es cierto que el virus de la variante Delta es más pequeño y permanece más tiempo flotando en el aire? Preguntan desde el público. No, todos de un tamaño similar, muy minúsculo, ¿no? Menos de 1 micrón de diámetro. Son partículas muy chiquitas, por eso es que flotan. Ese es el problema del aerosol. Al ser tan chicas, pueden flotar horas en un ambiente que no está ventilado. Así que el problema no es ese el tamaño, el problema es las mutaciones que tiene. Tiene una mutación que hace que se aferre, que se adhiera, que entre más fácilmente a las células de las personas. Tiene una mutación que lo replica más y eso hace que la carga viral sea mayor en el que se infecta. ¿Y qué quiere decir eso? Y si la carga viral es mayor en el que se infecta, cuando el que está infectado habla, grita, tose, estornuda, va a liberar muchas más partículas de virus y es más probable que el que pase o esté cerca se contagie. Y tiene otra mutación que lo hace más resistente a la inmunidad desarrollada por la vacuna o natural por una infección previa. Eso es lo que ha hecho que Delta, al principio incluso no había data tan cierta de que fuera más contagioso. Se dice 40, 50, 60 veces por 60% más contagioso que las previas, pero no necesariamente. Tiene muchas mutaciones que hacen que sea más agresivo en el contagio. Así que no es un tema de tamaño de la partícula. Perfecto. También nos preguntan si es cierto que los barbijos de tela son ineficaces para contener la variante Delta. Buen punto, porque promovimos los barbijos caseros, digamos, en la primera parte de la pandemia,
Yo la verdad recomendaría ahora usar barbijos quirúrgicos. Podemos decir que un barbijo casero de algodón, que tenga 2 capas de algodón y que en el medio tenga un papel absorbente de cocina, podría ser efectivo, pero la verdad nos queremos meter en eso cuando sabemos que esta variante es tan complicada que infecta a personas con 2 dosis de las mejores vacunas. La verdad que no. Yo les diría que la recomendación es esta, que es o una máscara N95 o 1 o 2, preferiblemente 2, barbijos quirúrgicos comunes. Y colocárselo bien, déjenme que me lo ponga acá, creo que sale en la cámara. Yo tenía 2 puestos en este momento, por eso ven 2, de 2 colores distintos, pero si me pongo este como si fueran 2, es importante que esté sobre la nariz y por debajo del mentón. Y estos quirúrgicos se adhieren muy bien a la cara. Parece sutil lo que digo, no es sutil. Los ojos no es problema, las manos no son problema porque uno se las tiene que lavar permanentemente con alcohol y o jabón, permanente. El problema es que entre por un pliego que no está adherido a la cara, por un barbijo que está debajo de la nariz o que está por encima del mentón y entra a la boca. Entonces, tapando bien todo y cuidado al sacarlo y al ponerlo. Y los barbijos quirúrgicos son desechables, pero si tienen mucho cuidado, pueden usar un día un barbijo, se lo sacan, lo dejan apartado en su casa, se ponen otro al día siguiente, y así cada 3 días, por ejemplo, usar nuevos, y después pueden volver a usar el previo, porque se va a ver esterilizado solo con estar al aire libre. 2 días, si tenía algún virus en la superficie, va a morir. Así que lo ideal, barbijo quirúrgico o N95. Gracias, doctor Stoll. Otra pregunta. ¿Van a seguir apareciendo nuevas variantes y las vacunas van a ser efectivas para estas supuestas nuevas variantes? Bueno, qué buena pregunta, porque se publicó hace 2 días la aparición de una nueva variante que está mutando mucho más rápido que las previas. La variante se llama 1.2 en Sudáfrica. Y el punto es así. Todos los virus mutan. Tienen lo que se llama presión inmunológica. ¿Qué quiere decir la presión inmunológica? Dicho fácil, y claro que yo neurólogo lo entiendo, es que mucha gente tiene anticuerpos contra el virus y el virus quiere sobrevivir. El virus no quiere matar a la gente rápido, por eso el ébola no se ha diseminado, porque el ébola es torpe y mata a la persona. Tiene una mortalidad del 80% y el virus se muere con la persona. El virus quiere encontrar huéspedes. Ahora, cuando ve mucho anticuerpo alrededor, tiene presión inmunológica que lo hace cambiar. Y eso es lo que lo hace mutar. Y los virus mutan muy seguidos, nosotros no. El cuerpo humano tiene, nuestros genes tienen mutaciones, pero nos lleva muchos años, miles, para que alguna mutación haga una diferencia. Y estos virus cada 10 días tienen mutaciones. Muchísimas, la mayoría no logran nada. Pero cada tanto aparece Reino Unido o el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, kappa, lambda y todas las letras que hemos visto hasta el momento. Entonces, mientras haya lugares como América Latina y África en que hay diseminación viral importante, eso es un caldo de cultivo para que aparezcan nuevas variantes, porque todos los virus que hay en esos lugares están mutando hasta que aparezca uno que va a ser más fuerte que los demás y aparece como una nueva variante. De nuevo, acaban de identificar la variante 1.2 en Sudáfrica. Por ahora es una variante de interés, se dice. No sabemos si se va a transformar en una variante de preocupación. Preocupación es cuando sabemos que hace daño y se disemina. Así que sí, pueden aparecer nuevas variantes. Parece que tenemos coronavirus para rato, doctor. Otra pregunta. Aquellos pacientes que tienen aplicadas las 2 dosis de vacunas Sputnik o Sinopharm, ¿conviene que se den una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna? Bueno, de nuevo, acá viene la advertencia de soy neurólogo, no los puedo aconsejar en esto, les digo lo que se lee. De nuevo, quien se vacunó con Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca o lo que sea, en enero, febrero, marzo pasado, las 2 dosis, y ya lleva 5, 6, 7 meses, si Delta se disemina en la Argentina, como lo ha hecho en otros países, bueno, si los grupos de salud de Israel y en Estados Unidos
el doctor Fauci, que lo considero el líder mundial de esta pandemia, consideran que es razonable dar un refuerzo, yo tengo que decir que parecería razonable. Así que no puedo aconsejarlo, pero les diría que tomemos 8 meses, que es lo que tomó Estados Unidos. Estados Unidos ha decidido dar el refuerzo a los 8 meses, Israel un poco antes. Pero quien cumpla 7 u 8 meses desde la segunda dosis que se ha dado en Argentina, podría considerar un refuerzo. Cuidado, la Argentina no los está ofreciendo y es razonable. Si tenemos 31% de la población con 2 dosis, ocupémonos primero de llegar a 60% de la población con 2 dosis y ahí veamos refuerzo. Y hacerlo bien en orden. El refuerzo primero a los que tengan problemas inmunológicos, a los que tengan más de 80 años, a los trabajadores de la salud. Hay que usar un orden parecido al que se usó para la vacunación original. Así que esa sería la recomendación. Gracias, doctor. ¿Y qué nos puede decir de la vacuna Sputnik que se está produciendo en la Argentina? Termino la pregunta previa para que sea más práctico todavía. Puede haber alguien que está por viajar a Estados Unidos y que se dio las 2 dosis de Sputnik, supongamos en abril o en mayo, o que se dio la dosis de Sinopharm en abril, mayo, junio. A ver, no sé si Conrado Stoll, pero he leído que sería razonable que una persona así se dé por lo menos una dosis de Moderna o de Pfizer en Estados Unidos. Es razonable, sobre todo asumiendo, si suponemos que Delta se va a diseminar en los próximos 2 meses y esa persona cuando vuelva de Estados Unidos a las 2 semanas de su viaje o 3, se va a encontrar una Argentina en que aumentan los contagios. Entonces, mucha gente a esas personas le dirían, dese por lo menos una dosis de Pfizer en Estados Unidos. Y también digo lo que hice yo me las di. Yo tenía 2 Sputnik por ser médico, me las habían dado en marzo, pero fui a Estados Unidos y me di Pfizer completo. Yo decidí eso, es mi decisión personal. Mis hijos son muy jóvenes, no tenían ninguna vacuna, todos se dieron la doble vacunación de Pfizer en Estados Unidos. Y mi mujer también, que tampoco calificaba para estar vacunada en la Argentina, se dio la vacunación completa. Perdón, me metí ahí. Y les diría, miren, las regulaciones son muy estrictas en todo el mundo para aprobar medicaciones y hay que cumplirlas. Yo me dedico a hacer investigación para la industria farmacéutica y yo he tenido en mi centro, humildemente, en la calle Callao, a la FDA haciéndome una inspección. Porque en un estudio de una droga al azar nos tocó una inspección y acá estaba la FDA. O sea que todo lo que es investigación o aprobación de medicamentos, vacunas y dispositivos, catéteres, está muy reglamentado en el mundo, muy estrictamente reglamentado y además supervisado por la FDA y EMA. Por lo tanto, si el laboratorio local, Gamaleya y la ANMAT, que es el ente regulador de la Argentina, ha aprobado la producción, y aparte ya les dije, les retrasaron la entrega por atrasar la aprobación. Yo definitivamente confiaría en que el producto nacional sea por lo menos como el ruso. El producto ruso, la Sputnik, se publicó en Lancet, una revista de primer nivel con una altísima eficacia, pero hubo cosas no tan claras. ¿Por qué Europa no aprobó rápidamente, no ha aprobado Sputnik? Porque no dieron datos sobre el grupo placebo, no han dado buenos datos de los eventos adversos, tienen algunas fallas en la producción de data, aunque publicaron en el Lancet. Sputnik parece ser una buena vacuna y experiencias de otros países. Bahrein vacunó exactamente como nosotros. Bahrein vacunó igual que nosotros, con Sinopharm, con Sputnik, con AstraZeneca y con Pfizer, que es lo mismo que parecido a Moderna. Y se vio que Sputnik tuvo una eficacia en Bahrein, en un estudio muy bueno publicado la semana pasada. Sputnik estuvo parecido a AstraZeneca y a Moderna. Sinopharm, un poco menos. Pero Sputnik confiaría en la producción local y en la vacuna en sí. Gracias, doctor. Y nos pregunta el público, ¿qué puede aconsejar con respecto al suero equino y a otros medicamentos que pueden o no ayudar a prevenir la infección? Y miren, lamentablemente, el suero equino es muy particular. No he visto data contundente de eficacia. Pasa lo mismo que pasó con la transfusión de plasma. La transfusión de plasma durante meses fue más o menos y se usaba, aunque ya había estudios negativos desde el 2020. Hace 10 días se publicó en una revista muy importante, New England Journal,
un trabajo de transfusión de plasma que yo creo que cierra el capítulo de transfusión de plasma. Y lo enfatizo porque el suero equino estamos en la misma categoría de tratamiento, aunque hay más anticuerpos y hay diferencias, por supuesto. Pero esta publicación de hace 10 días, lamentablemente, 500 pacientes, no hubo beneficio con transfusión de plasma. Todavía no conozco, la Argentina publicó un trabajo que tenía cuestionamientos. No conozco evidencia contundente sobre la efectividad del suero equino. Como la transfusión de plasma es razonable usarlo hasta que no aparezca la evidencia contundente, es distinto que lo que dije antes de la ivermectina. Y no hay otros tratamientos. Para que la gente lo sepa, no quiero ni nombrar algunas cosas, pero para cuando hay enfermedad grave, los médicos y los centros médicos saben lo que hay que dar. Para las personas en su casa, para disminuir el riesgo de contagiarse, o si se contagian, hacer algo en su casa y tomar algo que no sea lo que le indiquen, no hay nada. Si queremos sofisticarnos, el remdesivir, una droga antiviral, tiene un alto costo y acorta el curso de la enfermedad. Acorta el curso. El efecto sobre la enfermedad no es dramático, sobre la mortalidad cuestionable, acorta el curso. Sí, se publicó recientemente 2 anticuerpos monoclonales que también son muy caros, difícil de disponer de ellos en Argentina, pero que eso sí disminuye significativamente el riesgo que una persona de alto riesgo pase a enfermedad grave. Pero de nuevo, son tratamientos no accesibles en la Argentina en este momento. Gracias, doctor Stoll. Le pido una reflexión final y le paso la palabra luego a Poli para que lo salude. Muy amable por su charla, doctor. Les agradezco a ustedes la paciencia. Mi reflexión final tiene que ser, nos tenemos que vacunar todos. Si alguien duda que esté escuchando, no hay crítica, no hay evidencia, tiene que hacer las preguntas por las cuales duda y que alguien las conteste, la tranquilice a esa persona y que esa persona se vacune. Una buena frase es no dejar que el virus nos use para lastimar a otros. Todos nos tenemos que vacunar lo antes posible y en la Argentina tenemos limitaciones. Yo no sé si haría ad hominem. Se hizo muy bien la gestión de la pandemia en general en países emergentes. Hay excepciones como Chile y Uruguay. En general no ha sido buena. La nuestra, más de 110.000 muertos, lo dicen. Pero lo que tenemos que hacer ahora es ocuparnos de vacunación lo más acelerada posible y todos protegernos como si fuera el 2020, con barbijo, distancia, ventilación, por la potencial diseminación de Delta, que de hacerse y tendría que ocurrir, va a ocurrir en los próximos 2 meses. Les agradezco. Bueno, doctor, la verdad que yo le agradezco muchísimo sus explicaciones. Evidentemente esta enfermedad nos va a dejar estragos. Usted va a tener mucho trabajo después, porque es duro el conocer, el desconocer. Por otro lado, es una responsabilidad, yo creo que es una enfermedad de responsabilidad social, y eso es lo que a veces falta a la población, ¿no? Cuidar al otro, cuidarnos. Yo parezco loca. Al que veo sin barbijo, o no entro al negocio, o los reto. Me van a matar en cualquier momento. Pero realmente usted tiene razón. Es una enfermedad de responsabilidad social, hay que cuidarse. Y bueno, y después todos tenemos nuestras dudas, porque yo qué sé, mi hijo se vacunó con Jensen. Dicen que es buena, 8 meses. ¿No? Tenemos mucha angustia todos. ¿Es buena? No, me alegro. Y usted decía de que hace falta más diferencia. Acá pongamos la tercera dosis, la dan después de los 5 meses, no hay tanta diferencia. Pero yo, entre dudar, me la voy a poner, porque la gente, yo estoy asustada, yo no quiero enfermarme, porque aunque haya cura, no quiero pasar el mal momento y el miedo. Entonces hay que cuidarse. Y hay que escuchar gente inteligente como usted, que es muy estudioso, está muy capacitado y tiene mucha generosidad, porque vino hacia nosotros, nos está acompañando a toda esta gente. Algunas manos siguen levantadas, pero por supuesto no podemos ayudar a que todo el mundo tenga respuestas. Pero bueno, me siento muy orgullosa de haber colaborado de alguna forma junto a mis compañeros sobre este tema. Este tema es muy importante para todos nosotros, es la vida y es la vida buena.
la vida buena especialmente. Te agradezco enormemente. Fue un placer gracias. quedarme hasta la 1:30 para escucharlo. Muchísimas, muchísimas gracias a usted y a todos los que están junto a nosotros. Y mucha Muchas gracias. suerte. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Gracias. Hasta luego, gracias, Gustavo.